Continuamos con el programa de la mañana y vamos a dar paso a las comunicaciones. Así que me gustaría que viniese la primera de las chicas, que es Marta Murillo Romero, por favor. ¿Está por aquí? María. Os voy a presentar un poquito el currículum de María. María va a hacer una comunicación titulada Estrategias y oportunidades del patrimonio industrial bodeguero, una aproximación al estudio del campo guía, el puerto de Santa María. María Murillo Romero es arquitecta por la Universidad de Sevilla y se licenció en el 2014. Tiene un máster oficial en Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes de la Universidad del País Vasco en el 2016. Es doctoranda del Programa de Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio en la Universidad del País Vasco y este es su segundo año de doctorado. Es miembro fundador, además, de la Asociación Universitaria Fabricar e Investigar, que todo el mundo conocéis muy bien, y tiene un amplio currículum en referente a investigación, a comunicaciones, intervenciones en congresos. Así que cuando quieras, María, te doy paso. Bueno, pues yo soy María Murillo y vengo a hablaros sobre el paisaje del vino en la ciudad del puerto de Santa María. Hoy lo que nos vamos a centrar es sobre una zona concreta del puerto de Santa María, que es el ensanche de Campo de Guía. El ensanche de Campo de Guía, su origen y planeamiento está ligado a la vuelta del capital repatriado por las colonias españolas, a la inversión de la burguesía gaditana y también al cambio que se produce en el sistema productivo de la industria del vino a finales del siglo XVIII. ¿Este cambio en qué va a repercutir? Pues que se introduce el sector secundario dentro de la industria del vino del marco del Jerez, se hace un mercado mucho más abierto y liberal y se necesitan espacios de almacenamiento para la crianza del vino, es decir, necesitamos construir bodegas. Entonces, en 1835, Torcuato Berjumeda y Juan Daura planifican este plan de ensanche de la ciudad del puerto de Santa María hacia el sur de la ciudad. Es un plan que es anterior a la ley de ensanche de 1864 y que ya va a venir condicionado por una intervención previa de Valentín del Río en la ciudad del puerto en 1833. De ese plan de 1833 no se llega a culminar, solo quedan vestigios de sus trazas. Aquí en el plan de 1835 podemos ver cómo esta línea principal, que sería el eje de desarrollo del 33, va a quedar anulada en el 35. Entonces, lo que observamos en este plan de ensanche es un proyecto muy ambicioso en el que se pretenden colonizar 30 manzanas dedicadas todas a la industria del vino, de las cuales finalmente solo se construyen 13. Entonces, bueno, en este plano de 1889, un plano anunciador, ayer también vimos algún plano anunciador de la ciudad de Madrid, podemos observar los límites de la ciudad del puerto de Santa María a finales del XIX. Entonces, estos límites son los que van a mantener la ciudad hasta la segunda mitad del siglo XX. De hecho, en la zona de Campo de Guía vamos a ver cómo se va a quedar paralizado el desarrollo bodeguero, porque a mediados del siglo XX el tejido residencial va a colmatar todos estos terrenos que el ensanche, como hemos visto antes, tan ambicioso, no va a colmatar. Esto se debe pues, a la recuperación tras la posguerra. A lo largo del siglo XX, pues, la industria va a sufrir una serie de crisis que van a hacer que la industria del vino abandone las instalaciones históricas y se vaya a la periferia. Eso acompañado a la obsolescencia de las instalaciones, la idoneidad del transporte periférico para el transporte de mercancía. Y entonces, pues, digamos que esto es este paisaje que vemos ahora mismo es lo que se delimita actualmente como el conjunto histórico-artístico de la ciudad. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos en la actualidad? Pues bueno, esto lo vamos a resumir en una serie de esquemas para que sea más sencillo y rápido de explicar. Bueno, la ciudad el ensanche de Campo de Guía nace como borde urbano, con una vocación total de borde urbano hacia el sur de la ciudad. ¿Qué sucede a partir del siglo XX? Pues que esto deja de ser un borde. Aquí, en esta parte, que es la zona sur de la ciudad, se desarrolla el barrio residencial de mayor densidad del puerto. Entonces, a nivel de movilidad, la calle Valdés, que es el principal eje de desarrollo del ensanche, es un elemento de alta velocidad, porque comunica como elemento de borde como el que nació, comunica la ciudad con otras ciudades y es una salida inmediata. Entonces, esto dificulta los desplazamientos transversales desde este barrio residencial que os hemos comentado hacia el centro histórico de la ciudad. Si a esto le sumamos la existencia de barreras arquitectónicas en la mayor parte del ensanche, porque al final es un tejido del 19 que se tiene que adaptar al del 20, pues claro, todo esto sigue sumando en esta dificultad de acceso entre las zonas, ¿no?
Luego, si nosotros trabajamos sobre el esquema de usos pormenorizados que hay ahora mismo en el ensanche, es un ensanche que en el 19 se proyecta con uso totalmente industrial, pero que a lo largo del siglo XX va a ir cambiando esto debido a eso, al abandono de las instalaciones y al cambio de uso que también requiere muchas veces la ciudad. Si en moradito aparece lo que ahora mismo se conserva con industrial histórico. Si esto lo comparamos con el estado de edificación, en verde tenemos todas aquellas edificaciones que se encuentran en buen estado. De ellas, solamente dedicadas a la industria del vino, ahora mismo hay 2 empresas, de lo que era esto antes, que son Osborne, que se sitúa aquí, y Gutiérrez Colosía. Entonces, nosotros al final de todo esto, pues, ¿qué detectamos? Que existe una problemática muy importante, que es la desafección que tiene el ensanche con el resto de la ciudad debido a su condición de borde y a los trasiegos que ha sufrido la industria y, digamos, como el proceso industrial general de abandono de esta zona de guía. ¿Cuáles son las estrategias que vemos por parte de la Administración? Pues por parte de la Administración Nacional, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en cuanto al paisaje bodeguero del marco del Jerez, no recoge ningún tipo de especificación ni tampoco los 100 elementos de patrimonio industrial. En cuanto a nivel autonómico, la Junta de Andalucía sí que tiene un catálogo de patrimonio inmueble andaluz en el que recoge algunos de los elementos del ensanche, como son, en esta imagen vemos la bodega de Mora en su interior, los jardines de la bodega de Mora, la bodega Campbell y bodega San José. ¿Qué sucede? Que reconoce estos elementos, pero como elementos aislados. Y nosotros estamos viendo que esto es un proceso conjunto, un proceso de ocupación de una misma zona, en un mismo sitio, o sea, en un mismo contexto, con unas mismas características. Creemos que debería de ser contemplado como un paisaje o como un conjunto, porque tiene un valor unitario, no solamente las edificaciones bodegueras. Después, a nivel local, pues está el PEGO y el PEPRICHE. El PEPRICHE es el Plan de Reforma Interior del Centro Histórico. A nivel del PEGO no tenemos nada que destacar, la verdad. Y a nivel del PEPRICHE sí que establece otro catálogo, que es muy interesante, en el que se recogen la mayoría de los elementos del ensanche. ¿Qué sucede? Pues que vuelve a suceder lo mismo que con el catálogo del patrimonio inmueble andaluz. Aparecen como elementos aislados. Bueno, pero no todos son dramas en el ensanche. O sea, también creemos que es un sitio de oportunidad, porque el ensanche, como hemos reiterado ya a lo largo de la comunicación, nace con vocación de borde urbano, pero en la actualidad es un elemento de transición entre la ciudad del siglo XIX y la ciudad del XX y del XXI. Funciona como borde debido a las condiciones en las que se encuentra, pero realmente es un elemento muy potencial de transición urbana. Además, se encuentra entre focos comerciales muy importantes de la ciudad, como son la Avenida del Ejército, ligada al barrio Crevillent, y el centro comercial abierto del centro histórico de la ciudad del Puerto de Santa María, situado también al lado de la terminal marítima de pasajeros de la ciudad que comunica con Cádiz y toda la bahía. Entonces, creemos que con el tratamiento adecuado se podría conseguir que fuera un elemento de transición. De hecho, ya hay iniciativas en plan por la Administración Pública, como son el traslado de una sede del Archivo Histórico de la ciudad a una de las bodegas del ensanche, que está ahora mismo aquí, la sección del siglo XX, la bodega de Mora, por parte de la iniciativa privada, Osborne, que es la principal empresa de vinos del marco del Jerez, de la ciudad del Puerto de Santa María, sí tiene en la bodega de Mora la sede de la Fundación Osborne y también tiene su restaurante Toro Tapa. Además, creemos que por la configuración que tienen las instalaciones bodegueras y, en general, la mayoría de los elementos del patrimonio industrial son construcciones muy diáfanas, amplios contenedores de aire, que encima, en el caso de la industria del vino, tienen muchos elementos de espacio libre interior. Tienen calles, almizcates, espacios para que se ventilaran, digamos, el vino. Entonces, pueden generar unos espacios muy permeables y flexibles que pueden aportar gran valor, digamos, a la ciudad del 19 superdensificada. Y ya para concluir, lo que quería comentar es que el patrimonio paisajístico del marco del Jerez, que vemos aquí también en el Puerto de Santa María, es base de la identidad de la comarca del Marco del Jerez, no solo del Puerto de Santa María. Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Chiclana, Rota, Trebujena, Lebrija. O sea, son muchísimos pueblos los que se han dedicado a la industria del vino del Marco del Jerez. De hecho, incluso en el Puerto de Santa María, queremos poner esta imagen aquí al final y al principio para que vieras en naranja, están señaladas las bodegas que se conservan en la actualidad, instalaciones bodegueras. Edificios cuya fisonomía es la de una bodega, trabajadero, almizcate. Entonces, no solo se trata del campo de guía, sino la zona norte de la ciudad, y creemos que es un fenómeno bastante importante. De hecho, ahora mismo en la tesis doctoral que estoy desarrollando, lo que trabajamos es sobre todo ese paisaje industrial del vino de la ciudad del puerto.
Y por último, pues decir que el fenómeno bodeguero necesita de muchísimos estudios, de propuestas y de iniciativas, ya no solo a nivel de la memoria del trabajo, que creo que es lo que todas las personas que estamos aquí tenemos en común, sino, y la memoria de la ciudad y cómo se trabaja en ella, sino para la planificación. O sea, la planificación es un elemento indispensable de la planificación urbana, y más cuando se encuentra dentro de la ciudad. O sea, son elementos que, a mi modo de ver, pues la verdad que son bastante importantes, y que en el caso del puerto de Santa María, tanto en el norte de la ciudad como en el sur, son elementos de transición que ahora mismo están en zonas muy degradadas, y que esto al final pues nos afecta a todos. Y nada, pues muchas gracias. Esto ha sido todo.